Amados hermanos, gracia y paz. Vamos a seguir avanzando en la serie que empezamos hace algunas reuniones que se llama Rumbo a la Ocupación Mundial. Hemos estado viendo cómo Dios tiene un plan, un diseño para con la historia de la humanidad, ¿cierto? Pero también Dios nos deja entrever que el diablo también ha diseñado un plan en la historia de la humanidad. Y Dios nos revela por su palabra que le va a conceder hasta cierto punto al diablo y sus ángeles poder desarrollar ese plan. Y en el desarrollo de ese plan que el diablo tiene para con la humanidad está este aspecto importante que estamos viendo nosotros, que es el anticristo. Vimos en la primera reunión una primer tipología del anticristo, lo comparamos, los tipos, lo que hace es que nos enlazan sucesos que nos muestran realidades futuras. Y el primer tipo que vimos nosotros fue Nimrod, en Génesis 10. Vimos cómo Nimrod tenía unas claras características de un anticristo enfrentándose a Yahvé, el creador de los cielos y de la tierra. Vimos algunos versículos. Luego empezamos a ver una segunda tipología de Nimrod, del anticristo, y era Antíoco Epifanes. Es increíble cómo el Espíritu Santo en Daniel 8 le dedica muchos versículos a este hombre, el rey Antíoco Epifanes, un rey seleucida. Luego en Daniel 11 volvimos a mirar cómo el Espíritu Santo le dedica mínimo 15 versículos a este hombre, a la historia de este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre era una clara tipología de lo que iba a ser el anticristo escatológico final, de las luchas que iba a tener, de la persecución que iba a tener, ¿cierto? Entonces por eso estudiamos Daniel capítulo 11 del 1 al 35, desde el 21 en adelante nos hablaba claramente de Antíoco Epifanes. Ahora vamos a terminar la última parte de Daniel 11, 36 al 45. Vamos a mirar que ya aquí, este capítulo, se sale del contexto histórico para aplicárselo a Antíoco Epifanes. Luego, ahora vamos a empezar a mirar qué es lo que dice la Escritura acerca del anticristo escatológico final. Es necesario que nosotros como cristianos, creyentes en la palabra, estemos apercibidos de los movimientos que suceden en la tierra y también estar muy pendientes del surgimiento de este personaje que juntamente con el diablo quiere establecer una ocupación mundial, usurpar el reino de la tierra. Primera de Juan capítulo 2, 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Recuerde lo que dijimos de esta palabra anticristo. Anti significa en lugar de y en contra de, significa las dos cosas. O sea que cuando aparezca este hombre en la escena mundial, ese hombre se va a caracterizar porque está en contra de Cristo y está usurpando el papel de Cristo. Se va a hacer pasar como un falso Cristo, hermanos. Y Juan es el que dice: hay uno que viene. Ustedes ya saben, han escuchado que es el último tiempo y saben que el último tiempo viene el anticristo. Aunque ahorita han surgido muchos anticristos que usurpan a Cristo y están en contra de Cristo. Entonces, en ese contexto vamos a empezar a considerar desde ahora parte de lo que dice la Escritura del anticristo escatológico final. Vimos la tipología con Nimrod, con Epifanes, 4, Antíoco. Ahora vamos a ver más acercamientos al anticristo final. Luego vamos a complementar lo que dice la Escritura en Zacarías, en Apocalipsis, en Jueces. Vamos a mirar, a sumar todo esto para que podamos tener un panorama un poco más amplio de lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Nosotros, dice la Escritura en Tesalonicenses, no somos de la noche ni de las tinieblas,
Somos hijos del día, somos hijos de la luz. Una metáfora para darnos a entender lo que somos en Jesucristo. Y como hijos de la luz, nosotros debemos apercibirnos de los tiempos. Debemos ser entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar, hermanos. ¿Listo? ¿Y qué nos ayuda a eso? El Espíritu Santo inhabitando en el corazón del cristiano y su palabra. Ella nos ayuda, nos da luz, nos da verdad, nos ayuda a poder establecer los tiempos en que nosotros hoy nos encontramos. ¿Listo? Entonces, hermanos, vamos a considerar del verso 36 de Daniel 11 al verso 41. Primero, debemos decir que esta porción ya no puede aplicarse completamente a Antíoco Epifanes IV. ¿Por qué? Primero, porque ya la historia, cuando buscamos en la historia, no logramos la conexión que existía antes en el relato anterior, tratando de unirlo en la guerra del rey del norte, en la guerra del rey del sur, cómo uno de ellos dio a su hija, que era Cleopatra, cómo uno de ellos se casó con Cleopatra. O sea, ya no podemos ubicar históricamente esta porción que vamos a leer acá. Pero también hay algo que me llama mucho la atención, y es que en el capítulo 12, recuerde, las visiones del capítulo 10, 11 y 12 es un bloque, o sea, es una única unidad. ¿Listo? Capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, es una única unidad. Y en el capítulo 12:1 dice, conectándolo con el capítulo 11, en el 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué pasa con este versículo? Este versículo nos conecta que lo que está aconteciendo de los finales del capítulo 11 va a suceder ¿cuándo? En los tiempos finales. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en que el principado, o en este caso el principal que ayuda a Israel, es Miguel. Y va a haber un momento en que Miguel, que es el que ayuda a Israel, se va a quitar. Y cuando en ese momento se quite Miguel, sucederá que persecución no solo contra Israel, sino contra todo el pueblo de Dios. Y dice que lo que va a suceder cuando Miguel sea levantado es que será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Por eso no podemos conectar el capítulo 11, los 36 al 45, con Epifanes, porque lo que viene va a ser algo que nunca ha sido visto. Inmediatamente nos conecta esto con Mateo 24, cuando dice que habla de la tribulación que va a suceder en esos tiempos, nunca ha ocurrido. Por eso entonces conectamos este 36 al 45 con los últimos tiempos. Y empieza el verso 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Evis Carballosa, que es un teólogo, dice que aunque existen algunos puntos de correspondencia entre el personaje de Daniel 11, 36, 45 y algunos líderes del pasado tales como Antíoco Epifanes, como Herodes el Grande, como César y algunos más, lo cierto es que ninguno cumple con exactitud la profecía descrita en el mencionado pasaje. Entonces vamos a establecer que desde aquí en adelante no podemos aplicárselo completamente, y de pronto parte de un versículo Antíoco Epifanes. Y empieza con una descripción. ¿Cuál? El rey. ¿Sí lo ve? El rey. El rey hará su voluntad. En Daniel 7:24 ya nos venía hablando de 4 reyes, de 10 reyes. Recuerda que la última forma de gobierno de la cual surge el anticristo es un bloque de 10 naciones que hacen parte de lo que fue el imperio romano.
porque el cuarto imperio solo acabará cuando venga la piedra no cortada con mano desde el cielo. Estoy citando a Daniel capítulo 2, ¿listo? Entonces ese cuarto imperio se va a extender hasta los últimos tiempos en su forma de los pies, estatua de Daniel. Y luego es presentado en la forma del hierro con las bestias en Daniel capítulo 7. Entonces esa forma de gobierno se prolongará, dando a entender que habrá un resurgimiento nuevamente de las naciones en las cuales fue dominado el antiguo imperio romano. Y de ese resurgimiento saldrá este hombre que estamos viendo nosotros acá. Y por eso le llama el rey. ¿Qué hará este rey? Hará su voluntad. ¿Por qué este rey hará su voluntad? No oramos en el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. ¿Qué pasa? ¿Por qué este rey hará su voluntad? Ustedes recuerdan que en Apocalipsis capítulo 13 dice que al dragón, que es el diablo, se le entregará autoridad. ¿Por qué se le entrega autoridad al diablo? Porque no es inherente a él, porque él no la tiene, él no puede decidir qué es lo que va a hacer en la tierra sin antes presentarse ante Dios y consultar. Y de acuerdo al propósito del eterno Señor, le concede o no le concede. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Job? ¿Y recuerda algo bien particular? Bueno, yo sé que usted es un ser maligno, se alegra en la maldad, en hacer daño a los demás, pero hay una restricción en lo que usted va a hacer. Su vida no la puede tocar. O sea, no lo podía matar. Mire todo lo que le hizo, pero su vida todavía, el Señor le estableció una restricción. Entonces, cuando dice hará su voluntad es porque el Dios temporariamente le va a entregar al diablo autoridad, pero el diablo se la va a dar a un hombre. ¿Quién es este hombre? El anticristo. No es el diablo. El anticristo no es el diablo. El diablo es una persona. Hermano, ¿por qué dice que es persona sabiendo que no tiene carne y huesos? Porque tiene autoconocimiento de sí mismo, tiene conciencia de sí mismo, es una persona angélica. Esta le entrega su autoridad a otro espíritu que sube del abismo, que se llama el anticristo. Y tomará un hombre, ¿cierto? Entonces ese hombre hará su voluntad, porque el Señor le concederá eso acá en la tierra. Y los hombres van a tener que conocer qué es mejor: ser sometidos al gobierno tiránico del anticristo o poder participar del reino del Señor, que va a ser mucho mejor. El Señor va a conceder eso para que los hombres muchas veces tengan lo que piden, hermano. ¿Usted recuerda cuando Dios reinaba teocráticamente en la monarquía cuando empezó en Israel? Y entonces los israelitas le dijeron a Samuel: habla con Dios y dile que queremos un Dios como las demás naciones, que podamos ver, que podamos tocar y que vaya con nosotros a la guerra. Samuel habla con Dios. Samuel se molestó y Dios le dice: pues no te molestes, estoy parafraseando. No te han desechado a ti, sino ¿a quién? A mí, porque yo era rey sobre ellos. Entonces el Señor le concedió a Israel lo que era someterse a un gobierno en el cual él no está involucrado, hermano. Entonces va a ser un tiempo en que Dios va a entregar a ese hombre, a través del dragón que aparece en Apocalipsis, el poder sobre todas las cosas. Y este hombre se ensorbecerá. ¿Qué significa eso? Que promocionará su persona por encima de cualquier otra cosa. Y se engrandecerá sobre todo Dios. Y es aquí donde Antíoco no cabe. ¿Por qué? Porque si usted mira a Antíoco, ¿era qué? Era un adorador del dios de sus padres, los dioses griegos, Zeus olímpico, que fue el que colocó en el templo en Jerusalén, cuando hubo la guerra de los macabeos, que ya lo estudiamos. Entonces esta declaración no se cumplió en la persona de Antíoco Epifanes, que se engrandecerá sobre todo Dios. Pero hay alguien que sí se engrandecerá sobre todo Dios. Escritura, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice, hablando del hombre de iniquidad
que debe manifestarse antes de que Cristo venga. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Esto sí concuerda con el carácter del anticristo. Por eso este rey aplica mucho más al anticristo final que Antíoco Epifanes. Entonces aquí dice que este rey se engrandecerá sobre todo Dios, claro, y el anticristo final va a creer que él es un Dios. Él va a creer que es un Dios y no necesitará adorar a otro Dios más que a un solo Dios. Ya lo vamos a mirar, ¿listo? Querrá que toda la adoración sea para él. Este hombre se va a deificar como ningún rey antes lo ha hecho. Y entonces, contra el Dios de los dioses, ¿hablará qué? Estamos en Daniel 11. Contra el Dios de los dioses, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Cuando nosotros miramos varias versiones de este versículo, la Biblia de las Américas dice que hablará cosas horrendas. Dice la Biblia de las Américas. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Algo que Juan reveló muchísimos años después. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, que es el contexto propiamente del anticristo, que después lo vamos a mirar. Capítulo 13, versículo 6. Apocalipsis 13, versículo 6. Aquí hablando de la bestia que tenía de todas las civilizaciones anteriores, que tenía del leopardo, del oso, del león y del dragón. 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Voy a leer la Biblia textual de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 6. Voy a leer la cuarta edición. Apocalipsis 13, versículo 6. Dice: abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, los que tabernaculizan en el cielo. O sea, los que habitan en tabernáculo en el cielo. Esa es la palabra griega. Entonces este hombre se hará conocer porque levantará su voz en contra del Dios Todopoderoso. Hablará en contra de él. Y la gente se va a maravillar del conocimiento que este hombre podrá tener, porque es un conocimiento que ha sido dado a través de los espíritus o el espíritu que lo va a poseer. Hablará no solo maravillas que maravillará al mundo, sino que hablará contra el Altísimo. Entonces, cuando usted vea a un gobernante final con estas características, sepa quién es. Versículo. Y volvamos al 11:31, 36. Y prosperará. ¿Por qué va a prosperar? Porque recuerde que le entregaron la autoridad al dragón durante 36 meses, 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, tiempo y mitad de tiempo. Entonces, ese tiempo es el tiempo que él prosperará. Hasta, gracias al Señor, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, él va a tener un tiempo de prosperidad, va a engrandecerse. Nosotros vamos a ver, no sé si nos tocará, pero vamos a ver cuando este hombre empiece a engrandecerse, cuando empiece a prosperar en todo lo que hace mundialmente. Pero, gracias a Dios, que tiene un hasta. O sea, se engrandecerá ¿hasta que qué? Hasta que sea consumada la ira. Entonces, la prosperidad del anticristo escatológico final terminará, Apocalipsis, con las copas de la ira. La ira será derramada y también será derramada sobre él. ¿Recuerda? La quinta copa, ¿dónde cae? Sobre el trono de la bestia. La ira de Dios será derramada. Entonces, él será prosperado, pero hasta, porque hay un tiempo para eso. ¿Listo? Verso 37, pero aquí voy a entrar a la traducción de la Biblia textual 4. Leo
de Reina y Valera 60. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y esto también no aplica con Epifanes, porque él sí tenía un Dios al cual honraba. Voy a leer de la Biblia textual, 11:37. Mire cómo traduce. Del Eloá de sus padres no hará caso, ni del deseo de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque se engrandecerá a sí mismo por sobre todas las cosas. ¿Sí ve cómo tiene esta traducción? Cambia de la palabra dioses a Eloá. La palabra Eloá es el singular de Elohim. ¿Listo? Elohim es el plural por la terminación, el sufijo im, y Eloá es el singular de Elohim. Dice acá, del Eloá de sus padres no hará caso, ni del deseo de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Entonces, hay tres cosas que este rey soberbio despreciará. Uno, el Eloá de sus padres, el deseo de las mujeres y a Dios alguno. Y esto no armoniza con Antíoco Epifanes. O sea, ya no estamos hablando de Antíoco Epifanes, estamos hablando de alguien más. ¿Listo? Bueno, hay varias posiciones de interpretación en cuanto a la frase el deseo de las mujeres. Algunos han dicho que el anticristo no le gustarán las mujeres, será sodomita. Algunos han dicho por este versículo, pero creo que hay otras razones más para entender por qué se utiliza esta frase aquí, el deseo de las mujeres. Uno, en aquel tiempo había una deidad asiria que se llamaba Tamuz, que era el dios de la vegetación, cuya muerte era lamentada por las mujeres. Eso aparece en el libro de Ezequiel. También hay otra interpretación que dicen algunos teólogos, que no le importará a las madres que puedan dar a luz un bebé. ¿Por qué? Porque puede traer al Mesías prometido. 3, también significa que ninguna mujer lo podrá seducir, porque su corazón estará inclinado a otras cosas menos que a poder casarse. Entonces, este anticristo se caracterizará, uno, porque del Eloá de sus padres no hará caso, no despreciará el deseo de las mujeres, lo que las mujeres desean, y se engrandecerá a sí mismo por sobre todas las cosas, hermano. ¿Listo? Él no permitirá que ninguna deidad más se levante por encima de él. Hoy hay un reino dividido en la tierra. Hay una deidad en tal región de la tierra que gobierna, hay otra deidad en tal región de la tierra que gobierna. Esto se llama espíritus territoriales, ¿cierto? Pero en ese tiempo él no permitirá que ninguno de sus amiguitos levante otro reino, porque el único reino que va a permitir es el de él, donde él será adorado como Dios. El anticristo no es un ser religioso, es un ser político. El ser religioso es el falso profeta. Ese sí tiene lo podemos identificar por su aspecto religioso. Entonces, esta profecía debe tener un cumplimiento literal, entonces queda a un futuro. Este hombre se engrandecerá y no permitirá la adoración a ningún otro Dios más que a él. Como lo hemos dicho, este hombre va a creerse lo que trató de decirle el diablo a Adán y Eva: seréis como dioses. Y este hombre sí va a creer que es Dios y se va a colocar en lugar de Dios acá en la tierra. ¿Listo? Verso 38, sigo con la Biblia textual 4. Bueno, voy a leer primero de Reina y Valera 60. Dice: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio.
Voy a leer dos versiones. Reina y Valera 1909. Dice, verso 38. Mas honrará en su lugar al dios Mausín. Leo de la Biblia textual 4. Honrará en cambio al dios Maosín. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y ornamentos de gran precio. Y con la fuerza de Maosín, un dios extranjero colmará de honores a los que le reconozcan. Les dará dominio sobre muchos y como recompensa les repartirá la tierra. Quiero que establezcamos un principio para entender quién es este Dios Maosín. Cuando uno mira la historia de la iglesia, la única relación por allá vaga que se da con el Dios Maosín es con el Islam naciente en el año 600 después de Cristo. Pero no hay casi referencias en la historia acerca del Dios Maosín. Pero sí hay un principio para poder interpretarlo. Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 6, voy a leer de la Biblia textual. Mateo capítulo 6, verso 24. Mateo 6, verso 24. Mateo 6, verso 24. Bueno, esto es en el monte donde el Señor está hablando. Recuerda Mateo 5, 6, 7, es todo en el monte. 6, 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Bueno, la Biblia textual translitera la palabra aramea. No podéis servir a Dios y a Mamón. Así dice el texto literalmente, una transliteración de la palabra aramea mamón, mamona dice el griego, no la que venden acá. Entonces, ¿qué es Mamón? ¿Quién es Mamón? Bueno, Mamón es la personificación del poder de las riquezas. O sea, no hay como un dios llamado Mamón, digamos una persona, digámoslo así, como Zeus, como Apolos, como los dioses griegos, como los dioses latinos, Júpiter, sino que Mamón es una tipificación del dios de las riquezas. Bueno, entonces cuando usted sabe que hay una persona entregada a Mamón, es una persona que ama el dinero, amor al dinero, vive por el dinero, camina por el dinero, vive para el dinero. ¿Listo? Amor a las riquezas. ¿Qué pasa entonces interpretándolo de la misma manera con Maosín? Bueno, es la misma aplicación. Maosín hace referencia acá al dios de las fortalezas. Quiero leer el comentario que hace Carl Friedrich Keil. Es un comentarista hebreo muy famoso, donde él muestra qué significa esta palabra Maosín. ¿Listo? Entonces, hay un contraste en el versículo 38. Recuerde lo que vimos anteriormente. Vamos a volver a Daniel. Vamos a hacer el seguimiento bien. Vamos a volver a Daniel 11 y vamos a mirar que el texto decía que éste se engrandecería contra todo Dios. Pero aquí dice que está honrando a un Dios. ¿A cuál? A Maosín. ¿Listo? Que es el Dios de las fortalezas. Entonces aquí estamos viendo como una especie de contraste, porque el rey soberbio había rehusado reconocer a Dios alguno, mas honrará al Dios Maosín. ¿Qué significa ese Dios Maosín? Interpretándolo también como Mamón, bueno, significa que este personaje apelará a la guerra, a la acción bélica para conseguir sus objetivos. Leo el comentario de Keil. El Dios de las fortalezas es la personificación de la guerra. No considerará otro Dios sino solamente a la guerra. El capturar fortalezas constituirá su Dios y adorará a ese Dios por encima de todo como su medio para obtener el poder mundial. De este Dios de la guerra hará el objeto de la deificación.
Podría decirse que sus padres no supieron nada porque ningún otro rey había hecho de la guerra su religión, su Dios, a quien ofreció todo en sacrificio: oro, plata, piedras preciosas y joyas. Esta es una de las primeras interpretaciones que podemos dar de Mao Zedong. Pero también hay un Dios en D minúscula que lo fortaleció. Estamos viendo los dos aspectos. Estamos viendo qué significa en su contexto Mao Zedong, y estamos viendo también que honrará al Dios de las fortalezas. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 12. Apocalipsis 13, verso 2 dice: la bestia que viera semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Ojo, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ojo, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, el anticristo adorará a Mao Zedong, al Dios de las fortalezas, hará de la guerra su Dios, pero también él adorará al que lo fortaleció. ¿Quién? El dragón, hermano. Solo al dragón será su adoración. Esas son las características del anticristo escatológico final. Verso 40. Vuelvo y sigo leyendo de la Biblia textual. Verso 40. Volvamos a Daniel 11. Daniel 11, versículo 40 ahora. Dice, y aquí quiero establecer una diferencia. 11:40 dice: pero al cabo del tiempo, ¿cierto? Dice la Reina y Valera 60. Leo de la Biblia textual. 11:40 dice: pero al fin del tiempo. Esta traducción nos muestra que lo que nosotros estamos leyendo tendrá un cumplimiento en el fin del tiempo. Así también lo dicen otras traducciones. Pero al fin del tiempo el rey del sur arremeterá contra él, contra el anticristo, y el rey del norte se levantará contra él como en una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará en los países. Entonces, aquí está hablando del tiempo del fin. Puede ser del fin del reinado del cuarto reino, o puede ser el final de los tiempos. Pero cuando aquí estamos viendo un texto muy importante para poder entender Apocalipsis, estamos viendo que el rey del sur, ya sabemos cuál es el rey del sur: Egipto con su coalición. Estamos viendo acá un rey del norte. ¿Cuál es el rey del norte? El rey del norte de aquí en adelante hace referencia al norte desde Israel. ¿Y era quién? Lo que dice Ezequiel 38 y 39, Gog y Magog. Y estamos viendo al anticristo. Mire que esto nos habla de una confrontación bélica que en la Biblia se llama Armagedón, que más adelante vamos a tener que considerarlo, porque Armagedón es una confederación de guerra de bloques. Ya vamos a mirar: bloque de occidente liderado por el antimesías, bloque del norte liderado por Gog, bloque del sur liderado por Egipto. Va a haber una guerra, y esto es lo que nos habla esto en los final de los tiempos. Y por eso traje esta traducción: pero al final del tiempo, hermanos, es al final del tiempo. Verso 41: y entrará a la tierra gloriosa. ¿Qué es la tierra gloriosa en este contexto? Israel. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias serán derribadas, pero, ojo,
Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán de su mano. No hicimos mucho énfasis en el 40 por causa de que después vamos a mirar un poco la guerra del Armagedón, que tiene que ver con el final de los tiempos. ¿Quién entrará a la tierra gloriosa? El rey soberbio. Entonces, ¿qué estamos contemplando? La invasión que efectuará el antimesías a la tierra de Israel en los últimos tiempos, que hace referencia a lo que dice Daniel 12:1 y Mateo 24, al final de los tiempos. ¿Listo? Y aquí habla de algunas naciones que escaparán de sus manos. Hermanos, no debemos entender que aunque el anticristo, el ejecutivo mundial, es un gobierno, es un reino, van a haber naciones de la tierra que no se someterán a él. Gog y Magog no se someterá a él, luchará en contra de él. La confederación de Oriente no se someterá a él, lucharán en contra de él. Y escaparán de sus manos, ¿quiénes? Moab, los hijos de Amón y Edom. ¿Qué es esto? Esto es el sur de Israel y la Transjordania hoy. Y estos van a escapar de manos del anticristo. ¿Por qué Dios concedió que la Transjordania en su momento y los hijos de Amón y los de Moab escapen del anticristo? Porque hay un cumplimiento tipológico que se dio en la antigüedad. Y es que hay una profecía en Isaías, vamos a leerla, que Dios ordenó a Moab que guarde los refugiados de Israel, hermanos. Eso sucedió en el año 70 también, cuando Israel, por la persecución de los romanos, huyeron a Petra. Vamos a leerlo, Isaías. Vamos a ir a Isaías, capítulo 16. Entonces el Señor reservó a Moab, ¿para qué? Para esconder el remanente de Israel, un lugar en el desierto que también tendrá un cumplimiento final. ¿Cuándo? Apocalipsis 12, ¿recuerda lo que pasa? Cuando el dragón está esperando que nazca el bebé, el hijo varón, pero ve que al hijo varón le es ayudado. Entonces el dragón va a hacer guerra ¿contra quién? Contra los descendientes de la mujer. Y dice que a la mujer la ayudaron y le tenía un lugar reservado en el desierto durante 3 años y medio. Vamos a leer Isaías 16, 3. Dice: reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio de día como de la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, para que sea para ellos escondederos de la presencia del devastador, que es lo que aparece en Daniel 9. Porque el atormentador fenecerá y el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. ¿Listo? Entonces, los hijos de Amón, Moab, todo lo que es el sur de Israel y la Transjordania van a escapar del anticristo, porque uno de ellos tienen el mandamiento de recibir a los refugiados. Entonces eso se cumplió también en el año 70 por la persecución de los romanos. Ellos salieron y se escondieron allá en el sur de Israel, lo que era Moab. ¿Listo? Volvamos al capítulo 11, verso 42. Vamos a leer ahora de la Reina y Valera 60. Y extenderá su mano, ese es el rey soberbio, contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Ustedes recuerdan que hemos visto una guerra entre los reyes del sur y los reyes del norte. Y el rey del norte siempre quiso conquistar el reino del sur, Egipto, porque también estaba incluido Israel ahí. ¿Listo? Era estratégicamente importante que él tuviera ese reino. Lo va a tomar. Aquí se habla ya de cómo el rey del sur se incursionará en el anticristo incursionará en la tierra de Egipto. 43. Y se apoderará de los tesoros de oro, de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Ojo, y los de Libia y Etiopía le seguirán. ¿Qué quiere decir esto? De que
El anticristo vencerá esos reinos y luego ellos se unirán a él y lo ayudarán en el gobierno que él quiere establecer. ¿Listo? Verso 44. Dice: pero noticias de oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ese es el carácter del anticristo. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, vuelve nuevamente a hacer énfasis a la guerra del Armagedón. Y aquí nos introduce otro bloque. ¿Cuál es el bloque? Oriente. ¿No le recuerda eso Apocalipsis 9 a los reyes de Oriente que están esperando que el Éufrates se seque para pasarlo? Entonces al final de los tiempos hará guerra de confederaciones de bloques. Viene el bloque Oriente con todos los reyes de allá, los gobernantes y los soldados de la China, del Japón. Luego viene por otro lado los del norte, Gog, Magog, sus aliados, Togarma, Alemania, todos ellos. Entonces, cuando parece marchar rumbo a una victoria segura, el anticristo es atemorizado por el oriente y por el norte. Y eso es lo que se llama en la Biblia el Armagedón. Recuerda que también estaba el bloque del sur, pero lo venció ya. Va a haber una guerra terrible en ese tiempo, hermanos. ¿Listo? El anticristo del bloque de las naciones occidentales, de lo que fue gobernado por el antiguo imperio romano. El gobierno del bloque del norte, con Rusia y sus aliados. El bloque del sur, Egipto con los suyos, pero recuerda que los venció. Y el bloque de oriente, todo lo que es oriente, hermanos, ¿cierto? Entonces, todo eso acontecerá el final de los tiempos y veremos esa guerra que aparece en Apocalipsis 16, que se llama el Armagedón. ¿Listo? Recuerde que el Éufrates se seca para darle paso a los reyes de Oriente. Entonces los reyes de Oriente y noticias de Oriente son paralelos. ¿Listo? Entonces, hermano, estamos viendo que estas consideraciones no aplican a Epifanes. No aplica en ninguna manera porque Epifanes nunca tuvo una confrontación con Oriente, en ningún momento. Siempre fueron las guerras con el norte, con el sur, o la guerra se la hizo el Imperio Romano, que todavía estaba en un momento floreciente. Entonces esto no aplica a Antíoco Epifanes. Y todo este movimiento bélico hará que el anticristo saque sus fuerzas militares de Egipto y salga a confrontar a los enemigos. Es ahí donde estará involucrado Israel en medio de todo esto. Israel tiene mucho que ver con las confrontaciones finales. ¿Listo? Y terminemos con el verso 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Listo? Entonces aquí da a entender que el rey soberbio va personalmente al frente del ejército, y cuando dice que plantará sus tiendas, quiere decir que establecerá su cuartel militar entre los mares. ¿A qué se refiere eso entre los mares? Bueno, viéndolo desde el punto de vista de Israel, habla del Mediterráneo y el Mar Muerto, y ese monte santo es la ciudad de Jerusalén. Y es ahí donde creemos que se cumple la profecía de Zacarías 14, que Jerusalén va a ser destruida. Y en ese momento coincide con la segunda venida del Señor Jesucristo, para ponerle fin al gobierno del antimesías. Por eso dice, mas llegará su fin. O sea, el Señor le permitirá que tenga lo que Él siempre ha querido, colocarse como Dios acá en la tierra. Ya sabemos que Dios solo hay uno, porque solamente hay un ser con esencia divina, naturaleza divina, nadie más. Pero hay seres angelicales y seres humanos que lastimosamente quieren deificarse y quieren recibir adoración.
mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Quién es el ayudador de la bestia? El diablo. ¿Por qué no tendrá quien le ayude? Porque también va para el mismo destino que él. Su amigo, su compañero de batallas, ya no va a poder seguir fortaleciéndolo. ¿Por qué? Porque también va a tener el mismo fin, ¿cierto? Entonces, en esa guerra que se llama el Armagedón, que después lo vamos a mirar para complementar, en esa guerra que se llama el Armagedón, el anticristo, sus compañeros serán completamente derrotados. La Biblia dice que es necesario que todo hombre muera, vaya al juicio, esté en un juicio delante del Señor y luego el fin. Pero en la Biblia hay algunas excepciones a la regla. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que no van a morir. No podemos decir mucho acerca del caso de Elías y Enoc, pero sí podemos decir que cuando Cristo venga en las nubes del cielo, los vivos, ¿qué sucederá? A lazo, serán transformados. Ellos no van a morir. Es una excepción a la regla. Pero también este hombre que llama el anticristo con su compañerito, el falso profeta, van a ser echados vivos con su cuerpo al lago de azufre y fuego, hermano, directo. No van a pasar por el periodo de la muerte, sino que irán inmediatamente a la muerte segunda, hermanos. Este libro es muy importante en la vida del cristiano porque tiene un tinte muy parecido a Apocalipsis. En medio de todas las persecuciones, finalmente Dios nos consuela con estas palabras, que Él es un Dios que está al control de la historia, que nada se sale de sus manos y que finalmente reinaremos juntamente con el Señor Jesucristo. Entonces, la profecía sirve para fortalecer la fe de cada uno de los hijos de Dios. Dios mediante, en las próximas reuniones, vamos a empezar entonces a mirar ya desde Apocalipsis con todas sus terminales, con Zacarías, con Ezequiel, para ahondar un poco más en conocer lo que va a ser el anticristo, cómo surge, cómo van a ser sus guerras más minuciosamente, y vamos a mirar un poco de esto que se llama la guerra del Armagedón. Necesitamos estar apercibidos, nada puede tomarnos por sorpresa, porque Salomón lo dijo así: nada nuevo hay debajo del sol.